Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hoy tengo una entrevista que es absolutamente especial para mí. No tengo palabras, voy a intentar no ponerme a llorar porque significa muchísimo para lo que he sido yo como investigador. Y es que vamos a tener en nuestro programa a una persona que me ha acompañado sin él saberlo durante más de 20 años con sus programas de misterio en las televisiones de México, mostrando siempre con una pasión que podría decir que es y era y creo que será siempre inusitada, un periodismo que pues te hace llegar donde nadie te ha conseguido pues que puedas imaginar, y él lo consigue con de una forma que es pues innata, podríamos decir. Y además es que se ha especializado en el fenómeno ovni, algo que por supuesto que es algo pues vocacional para mí. Os podéis imaginar la emoción que tengo, ¿no? Yo con él, antes de empezar ya a preguntarle y a darle la presentación, pues yo tenía pues 18 o 20 años y resulta que me subía a casa súper emocionada con mi mejor amigo para ver vídeos de un curioso investigador mexicano que exponía vídeos de avistamientos y casos asombrosos del país azteca, ¿no? Siempre nos sorprendía, además siempre simpático, y además es que nos fascinaba su profesionalidad y además también, sobre todo, su carisma, ¿no? A la hora de contarlo. Lo decía y además es que lo luchaba y nos quedaba esa sensación de investigador auténtico. Su programa antiguo se llamaba, además es que tenía bueno, pues una entradilla que era genial que se llamaba Jaime Maussan y los grandes misterios del tercer milenio. Y bueno, pues eran todo un acontecimiento para nosotros, como pues, prácticamente como una película de Hollywood, para él y para mí, ¿no? Además es que él mostraba vídeos, los analizaba, preguntaba a los testigos, ¿no? Y además es que era un maremoto de información, y además es que veíamos que disfrutaba sin parar a la hora de exponerla, ¿no? Y nos dábamos cuenta de que lo hacía pues como con cariño, ¿no? Y era fascinante, ¿no? Como con vocación, con gusto por una ufología que le necesitaba para seguir avanzando cuando estaba a punto de comenzar lo que sería la era de las redes sociales. Él tenía ya vídeos que a día de hoy serían virales absolutamente, ¿no? Y los seguía, los casos, los incidentes, como si estuviera escribiendo pues poco menos que un poema, y siempre había estrofas preciosísimas para escribir por su parte. Además, ante un público que no conocía muy bien qué es lo que estaba diciendo, pero en aquel Internet primigenio, él estaba exponiendo vídeos que eran impresionantes. Era demasiado fascinante para ser verdad, pero él se acostumbró a navegar en las aguas de lo fantástico, siendo lo fantástico la auténtica veracidad, algo tan real que apenas nos dábamos cuenta del significado de lo que era su trabajo. Os estoy hablando del señor José Jaime Maussan, un auténtico guerrero de la ufología, el cual pues hoy tengo el placer de presentar y que siempre ha estado en mi emule, ¿no? Y resulta que ahora, pues vueltas que da la vida, pues le tengo en mi programa de televisión. Bienvenido, don Jaime, a mi canal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente, eres muy amable en esta introducción. A veces uno no piensa hasta dónde puede llegar el trabajo y que jóvenes como ustedes lo estuvieran disfrutando allá en España, cuando, pues, como tú lo dices, el Internet apenas nacía y todavía no percibíamos en aquel momento el alcance que llegaría a tener. Así es que muchas gracias, Vicente. Para mí es asombroso tenerte aquí y bueno, pues ahora yo te sigo aún con tus canales, tus redes sociales. Tienes un programa espectacular que se llama Tercer Milenio 360
internacional, ¿no? Un nombre que, por cierto, es brutal, que me encanta, ¿no? Y además es que sigues con el fenómeno OVNI, ¿no? Estoy hablando del periodista que cubre desde hace décadas lo que podríamos decir que es la capital mundial de los avistamientos de ovnis, México DF, ¿no? Y Bueno, mi primera pregunta y va a ir encaminada por ahí, Jaime, ¿por qué México tiene una inmensa cantidad de avistamientos de ovnis todos los años? difícil poder responder porque cualquier cosa que se diga será especulativa, ¿no? Nadie sabe la verdad hasta que los mismos seres nos comuniquen por qué vienen aquí. Pero bueno, entre las posibilidades que hemos encontrado es el magnetismo. O sea, esta zona donde está la Ciudad de México se encuentra dentro del eje volcánico que cruza la República Mexicana desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, precisamente por la presión de las capas tectónicas, la capa de cocos, la placa del Pacífico, la placa continental, y hacen esta presión que hizo nacer, seguramente hace millones de años, esta fractura que recorrió el país de lado a lado y que fue pues precisamente el lugar de nacimiento de cientos de volcanes. Entonces yo creo que algo hay ahí en ese sentido, porque hemos encontrado que el volcán Popocatépetl, que está muy cerca de la ciudad, que es un volcán que tiene una cámara magmática enorme, enorme, quizá una de las más grandes que hay en el mundo, y además tiene verdaderas tormentas magnéticas por debajo de la superficie, y esto estudiado por los científicos de la Universidad de Bergen de Noruega, que vinieron aquí hace ya algunos años, hace más de 20 años, pero determinaron esa situación de que este volcán tenía verdaderas tormentas magnéticas, e incluso cuando las estaban midiendo, llegó la presencia de un objeto que se acercó al volcán, Vaya, y en ese momento la energía bajó prácticamente a cero. La gran manifestación electromagnética se desapareció súbitamente, y la única explicación que se encontró fue la presencia de este objeto. Algo que, por cierto, porque venían con Discovery Channel, nunca presentaron en el programa que fue transmitido en la televisión. vaya. Pero para nosotros fue posible determinar que estos objetos toman esa energía y por ello impiden, quizás sin saberlo o quizás sabiéndolo, que el volcán incremente su actividad y pueda tener una gran explosión. Porque este volcán ha tenido erupciones verdaderamente catastróficas hace miles de años, desde luego, pero es un volcán que está activo y que podría tener una situación similar. Un volcán en donde se han grabado objetos metiéndose y también saliendo, tanto del cráter como de los costados del volcán. Sí. La última semana, en los últimos días, han sido ya al menos en tres ocasiones que se han observado estos objetos entrando, saliendo, o bien, como tenemos una cámara colocada ahí 24 horas, los objetos aparecen súbitamente, se mueven unos metros y al alejarse vuelven a desaparecer. De tal manera que resulta evidente que ahí hay un portal magnético que manipulan estos seres a través del magnetismo del volcán, lo pueden mover seguramente para que sea una puerta de entrada y de salida de estos objetos, ¿no? Y lo mismo podría decirse que ocurre en países como Chile, que está lleno de volcanes, Sí. y Perú, Y que Perú. son si tú empiezas a ver y te empiezas a dar cuenta, verás que hay una relación muy directa entre esta actividad, especialmente los volcanes activos, y la presencia de los objetos, ¿no? Sí. Entonces, para no hacer demasiado larga la respuesta, la Ciudad de México sí creo y estoy muy convencido de que es el efecto magnético el que los atrae hasta aquí. Estoy completamente de acuerdo. Estamos hablando de una actividad geológica que es extraordinaria. En mi opinión, sin ninguna duda, hay una interacción de esos objetos a la hora de, pues podríamos decir, pues captar la energía magnética de lo que sería el entresuelo e incluso el propio volcán Popocatépetl, que si lo estoy diciendo Popo, perfectamente, le puedes decir Popo. el Popo, que queda mucho mejor, ¿no? Y en es que el tema es que
en esas cámaras de monitorización continua, pues habéis visto cómo se introducen en la cresta de la montaña, que salen también, ¿no? He visto objetos voladores no identificados lumínicos con formas cilíndricas, muy interesante, ¿no? Y esféricas. Y en este sentido, tengo que contarte algo, Jaime, porque existen grabaciones que ha presentado un hombre mexicano que se llama Arturo Robles Gil, que las ha grabado en flotillas. Bueno, con unos Sí, movimientos extraordinarios sobre diferentes puntos de México, se sí. mezclan, llegan a mezclarse, se separan, son capaces de tener movimientos autónomos y son inteligentes. Entonces, según tu experiencia, Jaime, ¿qué tipo de fenómenos ocurriendo, están ocurriendo en México con el tema de los ovnis lumínicos y las flotillas? ¿Y qué opinas de esa tecnología de interacción entre ellas? Pues mira, efectivamente México fue el primer país que dio a conocer al menos eh, pruebas en videograbaciones de la presencia de estas flotillas, objetos que se presentan, a veces se mantienen perfectamente detenidos, a veces se mueven en conjunto, a veces avanzan muy rápidamente, todos ellos, y por tanto, y también los hemos visto hasta jugar. Tenemos un video de Robles Hill, de estos objetos entre las nubes, que parecen estar jugando unos con otros, se dan vueltas, suben, bajan. No sé cómo interpretarlo, parece muy alegre el movimiento, por eso nos hace suponer que hay algún tipo de diversión en ello, la verdad no lo sabemos. Mm, Pero el caso es de que pues, efectivamente estas flotillas tienen una presencia muy constante en la Ciudad de México y en todo el país. Y también ya las hemos visto en otros lugares, también es cierto, pero creo que en ningún lugar con la frecuencia y con la intensidad que se ha visto aquí en la Ciudad de México. mm, Y el por qué de nuevo, entro a lo especulativo, la verdad, mm. híjole, Eh, porque en mi, en mi opinión, están interaccionando entre sí e incluso podían estar desde intercambiando luego, tanto energía como información, ¿no? Pero claro, no dejan de ser entradas no permitidas en el espacio aéreo de México, ¿no? Y podrían ser un problema para la aviación civil. desde luego, Aquí en España desde tuvimos luego. un problema de un aterrizaje forzoso de un avión en el aeropuerto de Manises, en Valencia, en el año 1979. Y claro, en este sentido, Jaime, ¿tienes algún dato de algún incidente que haya podido ser corroborado por algún piloto entrando en el aeropuerto de México DF, o se sabe de alguna medición de radar que haya sido más clara que otra, más clarita al respecto del fenómeno de los ovnis lumínicos o de las flotillas? Mira, tenemos videos donde los objetos pasan a centímetros, ¿no? Tenemos videos de objetos que están muy cerca del aeropuerto y los aviones pasan también muy cerca. Yo no sé si los ven o no los ven, pero nosotros hemos venido advirtiendo ya hace más de 25 años del inminente peligro que estos objetos representan para la aviación, especialmente la comercial, ¿no? Esto incluso en México se empieza a considerar la posibilidad, bueno, en cuanto esto se declare formalmente, oficialmente, como un fenómeno extraterrestre, entonces se tendrá que determinar ya en ese momento cambios a las reglas, cambios a la manera en que se vuela, no solamente aquí, sino en todas partes, por la presencia de estos objetos. No hay que empezar ya a reconocer la realidad del mismo, porque desafortunadamente cuando nosotros lo estuvimos sugiriendo, pues no había ¿cómo se llama? Algún tipo de reconocimiento, todavía era un fenómeno casi chistoso, casi fantasioso, entonces pues no se iban a cambiar las reglas de vuelo simplemente por algo que no estaba aceptado científicamente, no estaba aceptado por los gobiernos. Pero creo que ya llegó el momento, creo que la situación ya cambió y ahora van a tener que considerar la posibilidad de pensar que este fenómeno es peligroso. Que si ha Sí. habido un caso, tengo un caso que se ha investigado de 1974 o 75
que ocurrió en Coyame, en el estado de Chihuahua, donde una avioneta chocó con un objeto desconocido. Ambos cayeron a tierra, ¿no? La nave extraterrestre fue recuperada por el gobierno de México y cuando era transportada hacia la Ciudad de México, súbitamente los Estados Unidos enviaron a helicópteros Apache porque vieron que se había detenido el camión donde iba la nave y entonces supusieron lo peor, eso dicen, y cuando llegaron todos los soldados mexicanos estaban muertos, entonces supusieron que era alguna cuestión relacionada a la nave, procedieron a llevarse la nave y a eliminar los restos de los soldados, incinerando todo lo que estaba ahí. A mí me crea muchas dudas de que hayan muerto, más bien creo que fueron sacrificados, porque en México iba a cometer el pecado de recuperar una nave que no iba a ser controlada por ellos y esto pues evidentemente no les gustó y dado que no era muy lejos de la frontera de México, los Estados Unidos, helicópteros Apache llegaron y con personal y se llevaron la nave, así literalmente la colgaron en los helicópteros y se la llevaron, mientras que los soldados pues incineraron todo lo que estaba ahí, supuestamente para que si era algún tipo de virus o algo así, pues no se expandiera, ¿no? La Ujú. verdad nadie lo sabe, pero a mí me parece que todo nos indica a que estos soldados fueron sacrificados y la nave literalmente fue robada, por no decir otra cosa, y llevada a los Estados Unidos. Ya Es sabemos el caso cómo... Cuyame para que lo busques Sí, y sí, creo que es un caso auténtico y es un caso que demuestra que sí pasa. También el avión, el Jumbo 747 que se estrelló despegando del aeropuerto de Singapur. ¿Singapur fue? No, fue Singapur Airlines en el aeropuerto de Taiwán, sí. discúlpame. El 31 de octubre de 1900, del año 2000. Y el piloto siempre dijo que había chocado con algo. Las autoridades dijeron que había chocado con una grúa, pero la grúa estaba de pie y el avión estaba hecho pedazos. Murieron decenas de personas, otras se salvaron y el piloto siempre dijo que había chocado con algo que no era la grúa. Ese es un caso reciente, vamos a decir, que demuestra que estos objetos sí pueden llegar a ser un peligro. Sin ninguna duda. Siempre tendremos en la memoria el caso del caso JAL 1, 186, creo que se llama, ¿no? En Japón, que ocurrió en Alaska. Es Alaska, correcto. Sí, en justo 1986, si no me equivoco. 1986, exactamente. Alaska. Y el piloto, ¿sabes qué? Yo acabo de hablar con un congresista de Japón y me dice que el piloto fue removido de su puesto Ah, vaya. después de que hizo estas declaraciones, pero lo más interesante, que a lo mejor no lo sabes, es que acaba de ser electo al Congreso de Japón y que él está exponiendo abiertamente la realidad del fenómeno. O Sobre sea, todo porque es que lo vio él, o sea, no, directamente y salió a no, la luz dijo que era pública muchas veces más con, grande que el con- avión. salió con la luz, o sea, con tanto con las mediciones del radar como con sus propios dibujos que hizo de un ovni que era impresionante, el JL, Y muchas un, veces más grande que el avión. sí, sí, inmenso, ¿no? Además, estamos hablando de una zona, la de Anchorage, Alaska, en donde ha ocurrido esto que ha pasado pues hace pues un par de meses, ¿no? Estamos viendo como que el gobierno norteamericano pues está pues haciendo como una pequeña abertura al respecto del fenómeno ovni que ya empezó con la desclasificación de ovnis, de informes en el año 2021, en donde se pudieron ver objetos voladores no identificados con una, bueno, pues podríamos decir, una aerodinámica absolutamente impresionante, e incluso OSNIs, objetos submarinos no identificados que salían de la bahía de San Diego en el año 2004, ¿no? Eh, lo que pasa es que mm, en ese mismo año, 2004, ocurrió el caso Campeche, del que pocos saben. Un caso Eso es. que estudiaste muchísimo, una Sí, claro. escuadra de 16
11, objetos, 11, eh, 11, eran 11 11 objetos. objetos que estuvieron directamente persiguiendo y escoltando de forma inteligente a varios pilotos del ejército mexicano. Las graves, o sea, las imágenes a mí me parece que fueron gravísimas porque estaban grabadas en infrarrojo con la Así es, cámara FLIR, ¿no? Y eran impresionantes, pero claro. Pronto se quiso cerrar el tema, como me has contado este caso, ¿no? Con una explicación que a mí me parecía como químico de risa, ¿no? Prácticamente, unas burbujas de gas ionizado. Pero claro, difiero totalmente de esa versión porque realmente, bueno, creo que el gas ionizado no es estable. No se mantiene tanto tiempo en el espectro de visión de luz infrarroja de esa manera, no es simétrico y, por supuesto, no se presenta a esa altura interaccionando con aviones militares persiguiéndolos, además, ¿no? E incluso, pues, escondiéndose detrás de nubes, ¿no? Entonces, es claro, correcto, todo es esto, correcto. También dijeron mm, que eran pozos petroleros, sí, sí que lo dijeron, que eran como reflejos, pero reflejos podrían reflejarlo, pero estaban a en, 160 kilómetros de distancia. pues O es sea, el imposible. avión este no estaba sobre el mar, estaba sobre la selva de Campeche, Chiapas, en esa zona, y ahí los grabaron y estaban muy lejos de los pozos petroleros. Es algo que nadie quiso ver. Yo se los dije a todos. Vean la información, está ahí en el propio video, te dice en qué posición estaba y estaba muy lejos. Por tanto, ¿cómo vamos a considerar que son pozos petroleros? Pero el programa National Geographic compró la idea para desacreditar el caso, ¿no? Y eso, ellos fueron pues los responsables de esa parte. Desafortunadamente, muchas de estas instituciones, National Geographic, Discovery, estaban más dedicadas a tratar de destruir el fenómeno que a tratar de investigarlo, ¿no? He trabajado con ellos y sé perfectamente lo que hacen. De hecho, tratan de cerrar el tema lo más rápido posible, ¿no? Y tratan sobre todo que no haya más investigaciones, lo que me estabas diciendo tú, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de escoltar aviones de última generación, lo que demostraría un poder y sobre todo una fuerza y una libertad de movimiento al respecto de nuestras fuerzas militares serían clarísimas y sobre todo sorprendentes, ¿no? Esto igual que ocurrió con las famosas luces de Fénix, año 1997, o el incidente de las luces de Lubbock, año 1951, o la batalla de Los Ángeles, famosa, del año 1942, con tantos misiles que se mandaron, ¿no? No tiene sentido la explicación que se dio de ese gas ionizado, ¿no? Y claro, a día de hoy, ¿crees que se haría viral, tal y como se suele decir a nivel periodístico, Jaime, Sí, si volviese a pasar? sí, sin duda. Sin duda, no es un hecho extraordinario, o sea, que un secretario de la Defensa entrega un video para su difusión, porque se lo entregó a un periodista, se lo entregó a un periodista de la televisión, y ese periodista lo que hizo fue presentarlo, pero además al día siguiente ofrecer una conferencia de prensa para todos los medios internacionales y les hice copias del video para que todos lo presentaran en cualquier lugar del mundo sin problema, porque a mí me regala y me hace responsable del video el ejército mexicano y yo lo que hice fue que se presentara en todas partes porque me pareció que el deseo de ellos era que esto se conociera. En ese momento ignoraba por qué, ¿no? Pero así sucedió. Y Ah, el caso va a ser retomado por History Channel, estamos trabajando en ello y por ujú. tanto muy pronto lo van a volver a ver o lo van a ver por primera vez algunos cuando se presente en este programa de History Channel. Pues aquí llegó, desde luego, y yo lo estuve viendo y lo estuve estudiando con mi mejor amigo durante muchísimo tiempo, ¿no? Y estaba observando ese intercambio, porque además iban tres, y también iban como mezclándose entre sí. Otra vez, ese intercambio de energía del que hablábamos antes, o de información, o las dos cosas, ¿no? Y Correcto. luego estuve observando dentro de tu trabajo algo que me apasionaba, ¿no? Que eran dentro de esas estructuras algo que se llamó el fenómeno Ebony. Vaya.
¿no? Un nuevo misterio dentro de la ufología, fascinante. Estoy hablando de ovnis lumínicos, otra vez, esencialmente blancos, pegados, ¿no? Que se juntan mostrando pues una especie de estructuras alargadas, en donde hay otras esferas más grandes, como de color azul o rojas, preferentemente, que parece que están como controlando lo que sería el movimiento de contorsión de toda la estructura, ¿no? Y que si uno empieza a observar lo que serían sus movimientos, se da cuenta de que existe pues un patrón inteligente hasta formar todo lo que sería pues esa forma, ¿no? De ahí su nombre, entidades biológicas aéreas no identificadas. Y claro, pues según tu experiencia, ¿qué puedes contarnos de este fenómeno? Y sobre todo, ¿a qué alturas se puede presentar? Porque es fascinante lo que se ha descubierto, sobre todo allí en México. Es un fenómeno que se dio de manera muy intensa hace algunos años. Este ya no tiene la frecuencia que tuvo precisamente cuando estaba Arturo Robles Gil dedicado en cuerpo y alma a documentar este fenómeno todos los días desde la parte alta de su casa, y ahí logró evidencias como una que captó el 27 de octubre de 2004, donde se ve a este objeto, entidad o lo que sea enorme, y se ve claramente que no es un globo, que es una entidad desconocida y que estaba flotando, sí, estaba liberando Sí, objetos. eso es. Entonces, Estaban eh, liberando objetos como si estuviesen naciendo ovnis de esa estructura alargada. Sí, sí, exactamente, ¿no? Eso sí, es. y te digo, ya tiene más de 10 o 15 años que desapareció el fenómeno, lo cual demuestra más su autenticidad, porque si fuera otra cosa se seguiría viendo, pero el hecho de que haya sido en un tiempo determinado nos demuestra que es algo que se presentó, se desarrolló y se fue, ¿no? No que es algo que está ahí siempre con nosotros, demostrando que es algo relacionado a los seres humanos, ¿no? Como en este caso podrían ser globos o algo así. Ujú, Pero es un fenómeno extraordinario que me parece involucra a entidades biológicas, porque eso fue lo que concluimos después de tanto investigarlo, ¿no? ujú. Muchísimas gracias, Jaime. Me está encantando la entrevista, que lo sepas, de verdad, es un sueño para mí hecho realidad. Los sueños a veces se cumplen y yo estoy cumpliendo uno que tiene 25 años, que lo sepas, ¿no? Gracias. Y mira, dentro de tus investigaciones hubo una que me llamó muchísimo la atención al respecto de los abducidos, de personas que decían haber sido abducidos por entidades ajenas a la Tierra, ¿no? Y fuiste con un doctor que se llamaba el doctor Roger Leir, ¿no? Y este señor, por ejemplo, estuvo extirpando lo que sería un implante extraterrestre a un señor llamado Ron Noel. Estuve Correcto. viendo, estuve viendo sus operaciones, las imágenes que eran de la estación, él en un quirófano, y le estaban quitando un implante, y ahí estabas en el proceso de extracción, ¿no? De esos implantes presentes en su cuerpo, ¿no? Eran implantes muy pequeñitos, de nanómetros o de milímetros a lo sumo, ¿no? Pero había una cosa rara, Jaime, y como químico, pues me impactó, porque nada más que se sacaba, era como si se oxidara, como si no aguantara el contacto con la atmósfera terrestre, esa parte biológica que le permitía mezclarse con el cuerpo humano, que fuese pues como un caparazón, ¿no? Pues esa parte biológica se disolvía, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente fue fascinante. El doctor Roger Leir hizo 15 operaciones de este tipo y bueno, pues a mí me gustaría, ya como periodista realmente, saber cómo viviste estas experiencias con él, ¿no? Había hecho más operaciones de este tipo y claro, uno empieza a pensar que si esto empieza a ocurrir, prácticamente estaríamos como en una especie de granja humana, ¿no? Como hacemos nosotros con los
animales de granja, si A tenemos mí me chips. sorprendió que el pequeño objeto, estuviera transmitiendo frecuencias al espacio exterior. Mm, Me sorprendió que tomaba la energía del propio cuerpo. Me sorprendió que el propio Ron Noel, cuando se le extirpó, también que el objeto, cuando lo querían tocar, el médico lo quería sacar, se escabullía, se alejaba de las pinzas del médico y no lo podía atrapar hasta que finalmente lo hizo. Pero era un objeto que evidentemente respondía a algún tipo de inteligencia. Ron Noel, cuando se lo sacan, entra en un estado de depresión inexplicable para nosotros. Yo creo que al final extrañaba el objeto. Él se lo quería quitar porque sentía que era una agresión personal a él. Nadie le había preguntado si quería o no llevar un objeto así en su cuerpo, ¿no? Entonces, él se lo quería sacar. Y finalmente cuando se lo sacó, sintió que le faltaba algo, y entró en una profunda depresión, algo difícil de explicar, pero así fue. Lo que ahora podría ser también una consecuencia de lo que hacen estos pequeños objetos en nuestro cuerpo, ¿no? ujú. Era casi como si estuviese ionizado, ¿no? Como si estuviese con la capacidad de tener un campo magnético alrededor, ¿no? Emitir frecuencias, como decías, bueno, pues incluso evadir lo que eran las pinzas, ¿no? Campos magnéticos, igual que los que tú y yo sé que a ti esto te gusta, hemos visto que ocurre en el fenómeno de los círculos de las cosechas de Inglaterra, que es algo que sabes que me encanta y que vaya, pues que aparece dentro de lo que son las plantitas, ¿no? E incluso dentro de lo que son los diseños y los dibujos y las figuras, ¿no? Con campos magnéticos que estaban mostrando la misma tecnología que decía, por ejemplo, Nikola Tesla, ¿no? Algo que es realmente fascinante, un regalo prácticamente a la humanidad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué está pasando con esto, Jaime? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Crees que El estamos... fenómeno de los crop circles, fíjate que es un fenómeno que ha descendido en su frecuencia, sí, en su dimensión. en Eh, número? en los últimos años, también el número, en los últimos años hemos visto que cada vez más agricultores prefieren cortar sus cosechas inmediatamente después de que aparece una de estas figuras, porque ellos sienten que los perjudica más que ayudarlos. Algunos no lo ven igual y se abren al fenómeno y ponen unas pequeñas cajas de donativos, y ahí es donde la gente puede, pues, retribuirles el esfuerzo que están realizando, ¿no? Pero la verdad es esa, que al aparecernos estas figuras, inmediatamente las cortan los agricultores, y esto, pues, me parece a mí que está desalentando a estos seres para seguir creando estas figuras. En mi opinión, estamos ante un lenguaje universal y es prácticamente un regalo de muchos de lo que serían pues sus modos, por ejemplo, a la hora de desplazarse por el universo. Yo he visto pues agujeros de gusano que estaban clarísimamente expuestos, además como de una forma simple para que los seres humanos fuésemos viéndolo pues como si fuese prácticamente en una escuela, poquito a poquito, año tras año, ¿no? Ajá. Y es fascinante porque he observado la aparición también de secuencias como químico. He visto el grafeno, la melatonina o el ácido retinoico, mostrando posibles vías de salida para tratamientos sanitarios del futuro. ¿A qué me estoy refiriendo? A que aparecieron antes de lo que está ocurriendo ahora mismo, con la situación que estalló en Wuhan en el año 2019 y que, bueno, pues tenemos a día de hoy, pues en una situación a nivel, pues global, ¿no? Lo impresionante es que estos círculos de las cosechas habían aparecido antes, ¿no? Como si esa inteligencia que estuviese haciendo estos diseños tuviese acceso a todos los posibles universos paralelos y todos estuviesen llevando exactamente a lo que estamos viviendo hoy. Estamos hablando de una inteligencia que, de hecho, llegó a responder el mensaje de Arecibo y apareció un círculo que era como una especie de cajetín mm, mostrando, vaya, pues lo mismo.
que el mensaje de Arecibo, pero con otras características, ¿no? Con silicio y vaya, pues con la especie de, como un gris que medía 1,26 metros y que tenía una doble hélice de ADN triple, ¿no? Pero Realmente lo que fascinante. demuestra esa figura es que es posible la comunicación entre nosotros y otras inteligencias. El código binario ahí demostró ser utilizado por ambas partes, de tal forma que pudimos interpretar los mensajes de allá para acá y darnos cuenta de que pues nos estaban respondiendo toda la información que estábamos pidiendo. Y Sí. eso es lo que yo creo que puede ocurrir cuando hay un contacto entre humanos y estos seres. La comunicación va a darnos la oportunidad de encontrar las respuestas a los grandes problemas que tenemos, a las grandes crisis y cómo solucionarlas. Pero para llegar a eso, antes tenemos que evolucionar No, considerablemente. nosotros, ¿no? De hecho, en ese círculo aparecían, pues, como Mercurio, Venus, la Tierra levantado, ahí estábamos nosotros, si te acuerdas, ¿no? Sí, Y aparecían ellos, pues, como si estuviesen en cuatro lunas de otro planeta, ¿no? Que es estuviesen correcto, ellos, es eh, correcto. pues, efectivamente, Eran dos como planetas y cuatro lunas, sí, dos planetas y cuatro lunas, efectivamente, sí, ¿no? Aparecían como si hubiesen tenido la teoría de la panspermia, que se hubiesen expandido en su propio sistema solar o en otros, ¿no? Y entonces, claro, ahí siempre me llega la pregunta, la luna, ¿no? Y es que tú hiciste un trabajo buenísimo al respecto de los negativos nuestros, de nuestra luna, de las grabaciones originales que se habían perdido, ¿no? ¿Y cómo es posible que la NASA pues haya perdido algo así? Pues vaya, todo el se mundo pues, perdieron. en fin, ¿Sí? eh, todo el mundo puede perder. De hecho, bueno, mi mesa tendrías que verla, Jaime, realmente es un desastre, ¿sabes? Pero vaya que sí es verdad que esta gente lo perdió, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué no se ha vuelto a la NASA? ¿Es una cuestión de presupuesto de los Estados Unidos? ¿O existe más algo que no nos quieren decir y que tú Mira, bien todo es probable de nuevo, lo ¿no? Pero ya decías? van a regresar para el 2024-25, supuestamente regresa el ser humano a la Luna y lo que se va a encontrar es una presencia muy intensa de estas inteligencias allá que podría convertirse en el primer contacto y ¿Mm? la primera comunicación ahí frente a frente con una alienígena. Yo estoy Fíjate, muy interesado en lo que va a pasar en la Luna porque tenemos innumerables evidencias que demuestran que hay una presencia ahí. Entonces, si hay esta presencia, pues seguramente que vamos a tener una relación y quizá ahí podríamos empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Y esto va a ocurrir en los próximos 2 años, ¿no? No tengas duda. hoy mismo lo he hablado con mi padre, ¿no? En plan me decía, oye, pero es que no hay ovnis por ahí en el espacio. Y yo dije, sí, por supuesto, la NASA los graba. La misión STS-75 del año 1996, el famoso Tether Incident, mostraba una cantidad de ovnis que era brutal, ¿no? Y de hecho, bueno, pues las propias fotografías que hace la NASA en Marte de la región de Cydonia Mensae. ¿Te acuerdas dónde estaba la cara Sí, aquella y tal, no? Está mostrando, bueno, pues una cantidad de figuras desde arriba, que son como una especie de pirámides de geometría trigonal y pentagonal que sí. son extraordinarias. Entonces, claro, la NASA, por supuesto, no va a ir a Cydonia Mensae a verlo. Y si van, yo pienso que no nos lo diría, ¿no? ¿Verdad? Bueno, sí, sí. En este momento no. En este momento, mira, ellos tienen mucho miedo de una cosa. Tienen miedo de que las personas que estén investigando esto, o las grandes mayorías, puedan incidir en obligar al propio ejército a abrir todo lo que se sabe y ahí se va a demostrar que tenían cuerpos de extraterrestres desde hace 80 años o más, que Sí. tenían naves de extraterrestres. Entonces, ¿cómo se va a justificar que no le hayan dicho la verdad al pueblo de los Estados Unidos? Entonces se va a perder esa enorme credibilidad que tenía el ejército cuando se descubra que está mintiendo, ¿no? Creo que es algo
que puede llegar a suceder en los próximos meses o Una en los próximos. última, una última cosilla, Jaime. ¿Qué opinarías si de repente, o sea, sería posible que el fenómeno ovni pues lo desclasificasen y dijesen que vaya, pues que existe y hubiese una apertura total o realmente es imposible porque la bolsa caería? A nivel de periodismo, ¿cómo lo ves? No, yo creo que la gente ya está mucho más preparada. O sea, depende cómo se dé a conocer. Si sigue el proceso que está teniendo ahora, yo no creo que vaya a haber problema, ¿no? Creo yo, insisto, lo creo yo, pero pues la verdad es que ellos no quieren correr el riesgo y consideran que la especie humana se vería afectada directamente por esta noticia y podría generar un gran temor y etcétera, etcétera. Pero las últimas encuestas han demostrado que más del 60% de las personas de todo el mundo creen ya que estamos siendo visitados, creen ya en esta realidad, ¿no? Y por tanto, yo no creo que sería tan malo que nos dijeran. Yo, por el contrario, digo que fue un crimen de lesa humanidad que en 1947 no hayan dicho lo que encontraron, no hayan dicho de la presencia de estos seres, de estos cuerpos aquí en la Tierra, porque te imaginas cómo sería el mundo si lo que pasó en 1947 hubiera salido a la opinión pública, ¿cómo sería nuestro planeta? No estaríamos metidos en tantos problemas, seguramente, ¿no? Sí, Y perdimos una gran oportunidad ahí. pues es verdad, Jaime, tienes toda la razón. En plan, las guerras, en plan, la gente diría coger esa tecnología para que la gente, bueno, pues para que todo sea un poquito más justo, ¿no? Yo pienso que sí, sí, Así es. eso es. Bueno, Además, pues sí, dime. no, no, dime tú, por favor. No, Es no, que, no, lo que te iba a decir eh, antes de concluir esta entrevista es que sí, lo más importante, a donde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos en este momento, a establecer comunicación con estas inteligencias. Eso es lo que realmente nos podría ayudar y nos puede sacar de estos problemas tan graves que estamos viviendo en la actualidad. ¿No? Creo que sería extraordinario que pudiéramos tener este intercambio de ideas con seres mucho más avanzados y quizá esto nos ayudaría a salvarnos como seres humanos. Pero primero tenemos que hacer esa parte que es nuestro deber, ¿no? sin ninguna duda. De hecho, pues quizá pedir nosotros también explicaciones si fuese posible, ¿no? O al menos, pues, comportarnos de una manera menos agresiva para con la naturaleza. Eso es lo que Pues yo sí, veo, ¿no? pues Eso sí. es, eso es. Yo creo que este fenómeno es la gran oportunidad, es lo único que nos va a hacer cambiar. Sí, Dime tú otra cosa, es dime imposible. tú otra cosa, ¿no? Entonces, si esto es lo que nos va a hacer cambiar, pues entonces hay que darle toda la importancia, porque a partir de aquí podría el ser humano elaborar, pues, su propio rescate, ¿no? O su propia salvación, por decirlo así, ¿no? De otra manera, creo que todo lo que se ha generado hasta hoy realmente nos va a arrollar. No nos vamos a dar cuenta ni qué pasó sobre nosotros, ¿no? Pues sí. Creo que ya hemos terminado la entrevista. Unas últimas dos cosillas, ¿no? Yo siempre estoy con mis últimas dos cosillas, pero ¿Eh? bueno, siempre he tenido la ilusión de preguntarte, en plan, pues, saber cuál es el caso que más te ha gustado investigar y cuál es el caso Omni que más te gusta. El caso que más me ha gustado investigar por motivos especiales es el caso de Billy Mayer, el caso que cambió mi vida, el caso que me ofreció eh, videos, películas, fotografías, sonidos, análisis de metales, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que en ese sentido, pues, es un caso como periodista muy completo y por eso, que además nos hizo una serie de advertencias que se han venido cumpliendo, como la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Sí, Y nos dijeron a estos seres que era el motivo más importante de su viaje, ¿no? sí. Y el caso que, ¿cuál uno el que más me gusta y el otro es Sí, bueno, realmente el que más te ha el gustado otro caso? investigar y el que, bueno, pues más te gusta en plan de decir, bueno, si tuviese que enseñarle ufología a alguien, ¿no? Y No, te que me voy a decir, guste, creo que el caso de las momias de Nazca, ¿mm? por una razón, porque son una evidencia física, la puedo tocar, las puedo ver. O sea, es cuestión nada más de que
los científicos se dediquen a observar cuidadosamente estos cuerpos para que lleguen a la misma conclusión que nosotros, porque desafortunadamente hasta hoy pues, no lo han querido hacer, ¿no? Ujú, Es un caso efectivamente. extraordinario. Estoy completamente de acuerdo. Nada, si me puedes decir tus próximos proyectos, ya tienes un programa que es extraordinario, pero ¿tienes algo entre manos ya para el futuro? Sí, estamos haciendo una serie con History Channel de 8 capítulos, de 8 investigaciones, muy interesante. No la dejen de ver cuando salga. Estoy construyendo ya mis estudios 3D de mundos virtuales, donde pues realmente nos podemos mover con libertad como si fuera un videojuego y estar en lugares y en ángulos muy distintos, me parece que resulta fascinante, ¿no? Y desde luego mis proyectos de salud, que algún día hablaremos de ellos, que es lo que más me está satisficiendo hacer. Es decir, no hay nada que se compare con el poder de curar. Cuando tú puedes ayudar a una persona a superar una enfermedad, resulta extraordinario, especialmente si esa gente estaba ya desahuciada a muerte, pues resulta definitivo tu trabajo, ¿no? Y por eso me gusta mucho todo lo que estoy haciendo en el mundo de la salud. Sí. Jaime, de hecho, pues me ha ofrecido ayuda para mi epilepsia y bueno, pues casi me pongo a llorar con él antes, que lo sepáis. Bueno, Para que lo hagas, para eh, que tú le digas a la gente, porque aquí en México tenemos ya muchas personas que han sanado de esa enfermedad. Es sí. terrible que nada más el que la vive sabe lo que es, ¿no? Pero que nosotros sí hemos visto a mucha gente que nos ha declarado que ha terminado con la epilepsia con el consumo de las algas marinas, de la astaxantina y la fucoxantina. Así es que Ujú. yo espero tener la oportunidad de proporcionarte este producto y que tú lo pruebas, tú le digas a la gente qué fue lo que te pasó. Muy bien. Bueno, pues desde luego te lo agradezco muchísimo y quiero que sepas que los sueños al final se cumplen si uno pues lucha muchísimo en la vida. Y bueno, pues para mí mi sueño desde hace 25 años era pues entrevistar a aquel hombre que me hablaba de ovnis en el ordenador que tenía en casa de mis padres y hoy en mi casita del barrio del Pilar estoy entrevistando a una persona cuya profesionalidad y cuya humanidad pues habéis comprobado que es realmente increíble. Muchísimas gracias, Jaime, y Muchas gracias a ti, Vicente. de verdad ha Muchas sido un gracias a ti. Luego le sí, seguimos. Creo que hay mucho más que hablar. ha sido un auténtico placer tenerte aquí, que lo sepas y muchísimas gracias. Que lo sepas. Gracias a ti, Vicente. Nada más que sepáis que aquí termina esta entrevista y bueno, pues con Jaime, a ver si puedo hablar algún otro día y bueno, pues como siempre termino todos mis programas, quiero que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós. Eso es.